Queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Damos gracias al Señor por su gran amor, que aún fresquito, cambió un poquito, ¿no? Así que por todo damos gracias al Señor, en todo momento, en todo tiempo, en las circunstancias buenas y en las malas también damos gracias al Señor. O debemos aprender a dar gracias al Señor. ¿Amén? A veces estamos en el proceso, pareciera que en los momentos difíciles nos damos gracias al Señor y en todo tiempo debemos estar gozosos. Las pruebas y las aflicciones hacen que nosotros podamos salir aprobados y se fortalece nuestra fe. ¿Es así o no? Cuando estamos bien no nos damos cuenta tal vez y el valor inmenso que tiene la obra de Cristo Jesús, pero cuando estamos mal recurrimos a Él. Si recurrimos a Él no hay ningún drama. El problema es cuando estamos mal y no recurrimos a Él. Y no hacemos uso de la intercesión de nuestro abogado que está en los cielos. Quiero hoy hablarles de al Dios no conocido, pero lo voy a unir, en este caso, con las 7 declaraciones del gran Yo Soy, del Yo Soy. Vamos a leer Hechos 17. Podría colocarle varios títulos, las 7 declaraciones del Yo Soy, pero quiero hacer, a través de la Escritura, mostrar la importancia del cual Pablo habla. Ese es el gran Yo Soy. Si ustedes se fijan bien, al Dios no conocido, si no voy a tomar esa palabra para usarlo como título de la prédica. Versículo 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Primer punto importante: nosotros, a través de la identificación que Jesús hace del Yo Soy, ese es el que Pablo predicó. Porque en los versículos anteriores dice: el que creó los cielos y la tierra. El que está después dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces vemos que este Dios desconocido para ellos, que adoraban un montón de divinidades, pero había una lápida que decía: el Dios no conocido, de este que ustedes no conocen, que adoráis por si las dudas, si falta algún Dios, pero no lo conocéis. ¿Por qué? Porque por experiencia no lo conocían. Lo incomprensible de Dios, hermano, en su deidad, es difícil a veces comprender el poder de Dios en nuestra mente finita, ¿es verdad o no? En omnisciencia, que en todo lugar, todo lo sabe, en omnipresencia, que en todo lugar está, pero lo creemos, ¿es así? Pero cuando hablamos de su humanidad, es la gran expresión de que Dios hizo carne para que se haga, ¿qué? Visible el invisible, conocible, amén. Y la vida eterna consiste en esto. Juan 17:3, que te conozcan a ti, al Dios y a tu Hijo, al único Dios. Juan 14:6 al 9 va a hablar de que Felipe dice: muéstranos al Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Cristo es la manifestación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, al Dios no conocido es el que Pablo va a hablar de que es el gran Yo Soy. El Yo Soy que se relata en Juan, solamente en Juan. Juan tiene una distinción muy interesante. Primeramente, Juan era el apóstol de los 12. Pero dentro del apóstol de los 12 eran de los 3 más cercanos, ¿se acuerdan? Estaba Juan, Jacobo y Pedro. De los 12 apóstoles, si bien Mateo también era apóstol, Lucas y Marcos no era apóstol, entonces entendemos que Juan era del círculo de los más íntimos. Entonces los diálogos que él tiene con Jesús, con las personas de una manera íntima, no la tienen los otros evangelios. Mateo presenta a Cristo como rey a Israel, a los judíos cristianos, porque después cuando escribió ya era el año casi 70, 68 por ahí. Marco va a escribir que Jesús es un siervo perfecto. Cristo es perfecto, pero lo va a mostrar como siervo. Tenemos un versículo, Marcos 10:45, él no vino a ser servido, sino para servir. Ahí tenemos un versículo importante, habla del servicio. Marco no introduce con una genealogía, porque los esclavos no tienen genealogía, no importa nada. Este viene de allá, vino acá a hacer una obra de redención. Punto. Lucas, el médico, el que dice Pablo, sí, nació en Filipos, pero era judío, no era gentil. Tenemos que entender esto, que ninguna de las personas que escribió el Nuevo Testamento era gentil, eran todos judíos.
posiblemente muy informado por María, por todo lo que cuenta, detalles importantes. El caso excepcional, podríamos decir que muestra de la niñez de Jesús un poco más en detalle que lo que muestran otros evangelios. Es más, la forma que lo pone todo en orden, igual que el libro de los Hechos. Ustedes ven que dice: oh, excelentísimo Teófilo, un amigo de él, te pongo todas las cosas en orden. ¿Cómo sucedieron? Se ve que era bien sistemático en la forma que se lo colocó. Ahora, Lucas va a hablar de la humanidad de Cristo perfecta. Él en su humanidad perfecto, impecable. ¿Y qué pasa con Juan, que es un evangelio distinto? No es sinóptico porque Mateo, Marco y Lucas son sinópticos, tienen bajo algo que sucede, tienen 3 puntos de vista, en conjunto trabajan, no se contradicen. Es como que veamos un accidente, 3 personas y los 3 ven el mismo accidente, pero 3 van dando distintos detalles. No se contradicen, sino que se complementan. ¿Se entendió? Pero Juan no, porque Juan ya habla de que Cristo es Dios. Habla de la deidad de Cristo. Cuando hablo de Cristo es el ungido del que había de venir. Este Cristo no es solamente un descendiente de David humano. No, escuchen, es Dios. Este es el gran tema de Juan, de que el Logos estaba frente a Dios y el Logos es Dios. Cuando usted introduce en el capítulo 1 de Juan, los primeros 18 versículos hablan de la persona y la obra del Logos, ¿sí o no? La preexistencia, la operación. Si ustedes quieren ver la sustentación del Logos o que lo sostiene todo, pueden ir a Colosenses 1:17, que por él y para él fueron todas hechas las cosas, ¿se acuerdan? Pueden ir a Hebreos 1:3, que él es el sustentador. Pero si cuando quieren ver como creador, pueden ir a Colosenses 1:16, que por medio de él se hizo como agente instrumental, el arquitecto. Y Juan también lo dice, Juan 1:3. En él estaba la vida, no solamente la vida biológica. La palabra Zoe aparece 36 veces en el Evangelio de Juan y siempre está referida a la vida eterna, a la experiencia de la vida. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Quién es ese gran yo soy? Para escudriñar un poquitito, quiero decirles que Juan ya empieza un enfoque de la relación de la persona que cree en Cristo. Los otros están narrando de lo que sucedió con Cristo. Cristo rechazado por Israel. Cristo yendo a los gentiles de Roma, en Marcos. Lucas, Cristo yendo a los gentiles de los griegos. Pero Juan es un evangelio universal para todas las personas. Hay una connotación interesante, que Juan va a usar figuras verbales, figuras de metáforas, que no la utilizan nosotros. Por ejemplo, los 7 yo sois, ¿sí? Después, estos diálogos íntimos, por ejemplo, con Nicodemo, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo. Eso lo coloca Juan, no está en otro lado. Con la mujer samaritana, ¿sí? Mujer, si yo te daría el agua, si tú me pedirías a mí, yo te daría agua de vida eterna. Capítulo 5, el joven que estaba enfermo en el tanque de Bethesda necesita ser sano. Los ciegos y muchos más. El diálogo es más íntimo, se dan cuenta que está contando particularidades ahí. ¿Está bien? Vamos a repasar los 7 yo soy, pero vamos a introducir de por qué yo soy es tan importante. Yo soy no es semejante a, sino es el mismo Dios. Cuando Jesús dice yo soy, no es parecido a, es Dios. Y eso estaba bien conocido cuando alguien se hacía igual a Dios, decía, él está haciendo igual a Dios. Cuando él decía yo soy, sabía que en el viejo pacto la palabra Yahvé, Yahweh, la Y, la H, la B corta tenemos y la H. Después le tuvieron que añadir los judíos la palabra de Adonai para decir Señor, Jehová, pero dicen Señor porque ellos aún se limitaban para no tomar el nombre de Dios en vano. Pero la palabra Yahvé es, ¿qué es? ¿Qué es Yahvé? Dios. Sí, Dios, pero yo soy. Yo soy. Yahvé salva, Yahvé yo soy. Y Yahvé se manifestó en un montón de nombres. Yahvé Jireh, Yahvé Ra, Yahvé Sama, Yahvé Sidkenu. ¿Se entiende? Él se manifestó de un montón de maneras. Él es la paz, Yahvé Shalom. ¿Ahora no lo entendieron? El yo soy se manifestó en un montón de expresiones en cuanto a su nombre. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. El encuentro de Moisés ¿se acuerdan con la zarza? Sí. Cuando Dios llama a Moisés. Versículo 13 del capítulo 3 y el versículo 14 también. Dijo Moisés a Dios, he aquí
que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Tremendo, ¿no? Y respondió Dios a Moisés. Dios, como Elohim, o como lo que sea en esa palabra ahí que está, porque la palabra yo soy, justamente explica la fuerza de Yahvé. ¿Me están entendiendo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No solamente quién soy, sino lo que soy. ¡Qué tremendo! Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ustedes imagínense que le envían a un lugar y le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te envió? Yo soy, me envió. Esta palabra es muy importante, hermanos, porque el versículo 16 va a decir, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, ¿se dan cuenta? Dios lo visitó a Moisés. Dios todavía no era el Dios de Moisés, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se me apareció a mí, un llamamiento. ¿Lo entendieron? ¿Lo vieron? Es interesante. Dios llamó a Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años después de la peregrinación, 120 años. De los cuales la preparación no fue 40, fue como 80. Porque él estuvo 40 en Egipto, aprendiendo todo. Pero después cuando fue al desierto pasó 40 años solo. ¿Se acuerdan? Y después tuvo 40 años en la peregrinación. No son 40. Si ustedes ven todo el tiempo que estuvo con ese pueblo rebelde, contumaz, murmurador, envidioso. ¿Quién te dio la autoridad? Se le levantó María, Aarón, que eran hermanos de él. Tremendo. Los mismos hermanos. Dios le dio un pueblo bastante dócil, ¿no? ¿O no? Por eso Moisés también es una figura de un pastor que guía a un pueblo a la liberación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un libertador y en otro sentido también es un redentor. Es un tipo. Cuando Dios se manifiesta a Moisés y dice, dile que yo soy el que soy. La carta de presentación de Moisés, vas a ir a Faraón y va a decir que yo soy, dijo que dejes libres a los cautivos hebreos. Porque ni aún eran Israel como una nación grande, eran esclavos. Eran el grupo de las 12 tribus que habían entrado 70 y se habían multiplicado. ¿Me entienden? Cuando dije haré de ti una nación grande, no tenían ni tierra ni nada, eran esclavos. Nada más. Por eso cuando salen de Israel, Dios les tiene que dar leyes para cómo conducirse. En libertad, pero de lo que Dios quiere, condicionadas a la obediencia. Tremendo. Cuando vamos al Nuevo Pacto encontramos 7 declaraciones que afirman yo soy. La primera declaración la tenemos en Juan capítulo 6. ¿Sí? 6, versículo 35. Vamos a leer los versículos, tal vez 48 y 51. 3 versículos. Y después vamos a leer un poco el contexto. Voy a leer ahora el 35 y dice de esta manera Juan capítulo 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a que mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Él usa yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de Dios y el pan del cielo dentro del contexto. Hay 4 acepciones de esa misma palabra. O la forma que él usa. Miren, el 48 dice yo soy el pan de vida, de vuelta. El 51, yo soy el pan vivo. El pan es algo que sustenta, que nutre, que alimenta, que hace crecer, ¿sí o no? Él es el pan vivo. Ahora, ¿qué pasa? En el contexto, vamos a leer un poquito, desde el versículo 22 hasta el 40. El Señor Jesús había alimentado a los 5.000, ¿sí? Y los discípulos lo buscaban al Señor Jesús y lo encontraron al otro lado de Genesaret, Galilea o Tiberia. De las 3 formas se puede decir, el mar de Galilea. Cuando van al otro lado encuentran que Jesús ya había llegado a ese lugar. Y él empieza el diálogo. Versículo 22. Dice que el día siguiente de esto, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Este fue el asombro, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, ahí está el nombre, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea que el acontecimiento ya había sucedido un tiempito atrás, unos días atrás. Cuando vio, pues, la gente que Jesús
Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y acá viene el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? La gente lo buscaba a Jesús. Ahora fíjense qué interesante el contexto. El versículo 26 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Primer punto importante, cuando Jesús habla de yo soy el pan de vida, y en lo yo soy, tenemos que entender que la deidad de Cristo, el que iba a venir Cristo, es Dios. ¿Cómo yo sé que hay una preexistencia en el yo soy? No solamente reafirmando que a Moisés dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quedó ahí. No, yo soy antes que todo. Porque en Juan 8:58 le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No le dijo: antes que Abraham fuese, yo fui. Yo soy es un presente eterno absoluto. ¿Sí? ¿Me entienden? Yo soy siempre. Entonces, antes de entrar en el pan, porque si no, se pudiese dar a entender como que el yo soy nomás empezó a existir cuando en la concepción. La preexistencia está antes. Ya los profetas, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 12, lo quieren buscar, y otro Habacuc capítulo 1, versículo 12, van a hablar de este saliente, del principio de la eternidad. Vamos a leerlo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, Belén Éfrata quedaba a 3 kilómetros de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ahí también fue llamado David. Ahí nació Jesús. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Esta palabra desde el principio tiene que ver con el yo soy. ¿Lo vieron? Tremendo. Desde los días de la eternidad. Ahora vamos a Habacuc, tiene la misma idea. Habacuc 1:11. El 12, perdón. Habacuc, tiene un libro bastante cortito ahí. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio? ¿Qué les parece? Aparece la misma palabra que en Miqueas. ¿No eres tú desde el principio? No es que él tuvo un origen. Él está hablando en orden, en jerarquía, pero está hablando en exclusividad de privilegio. Él es antes de todo. No es que él tiene un principio. En todo caso, en la concepción se manifiesta el yo soy. Pero él ya era. Él ya es y será para siempre. Porque es eterno, es absoluto. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, santo, santo mío? No moriremos, oh Yahvé. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y va a hablar de lo que va a pasar con la experiencia de la segunda venida y todo lo que también aparece con la restauración de, cuando vuelve el pueblo de la cautividad babilónica. Ahora es interesante que el yo soy tiene una preexistencia, y en su deidad es Dios, yo soy. O sea que el que dice yo soy el pan de vida, ¿quién es? Es Dios. Pero yo soy es Dios manifestado en carne. ¿Lo están entendiendo? Es Cristo hecho carne, es el Logos hecho carne. En la manifestación está en la concepción. ¿Por qué se encarnó Él? Para conocer al Dios invisible. Empezamos con eso hoy. ¿Qué podemos conocer de Dios? Si Dios es incomprensible, pareciera muy lejos. Dios hizo cercano al hombre. Amén. Y es interesante que no había una zarza que se consumía, sino que había una raíz como un renuevo que iba a crecer como tierra seca. Dios hizo carne y Él se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el gran yo soy. El que en el Salmo está profetizado, al final yo soy gusano, despreciado. Es un yo soy no tomado en cuenta, pero es Él. Es el que dijo: yo soy el pan de vida, el pan que sustenta. En todo el contexto es interesante que el pueblo, había 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Ustedes conocen el relato. La multiplicación, hubo 2 multiplicaciones que son distintas, pero el 22, cuando empieza la gente a buscarlo a Jesús, ¿por qué le buscaba a Jesús?
por los alimentos, el alimento que perece, el alimento fisiológico, el alimento que enseguida es algo físico y necesitamos de vuelta. En todo ese contexto va a hablar, usted dice, no porque habéis visto las señales. ¿Por qué? Porque las señales autenticaban de creer al Mesías. No están entendiendo el sentido espiritual, está diciendo. Yo le estoy hablando del pan espiritual, la vida. Miren, siempre cuando el diálogo es íntimo de Juan, le va a hablar de cosas espirituales. Fíjense, no os dio Moisés el pan que da vida. Porque el pan que dio a Moisés, Dios lo dio a Moisés para que de ustedes y cada día tenían que buscar para el cuerpo. Nos dio el verdadero pan. Yo soy el pan. Y el pan es importante porque está hablando de pan, como yo soy, identificándose como la realidad misma espiritual de vida eterna. El pan, que sí o sí está diciendo que Dios, el Padre, lo atrae a la persona para que venga a Cristo. Y le está diciendo también a las personas que vengan a Él y coman de ese pan. Cuando lo escuchaban a Jesús, Él estaba diciendo, coman este pan no perece. No engancharon la verdad espiritual para la que Él vino. ¿Por qué? Vamos a dar vuelta a la página, versículo 14 y 15. ¿Cuál es el Jesús que ellos querían? Cuando vieron el milagro tan grande que Él hizo, dijo, a este lo hacemos rey. Si Moisés dio pan en el desierto, imagínate que Él multiplicó en un segundo para 5.000 personas. Acá tenemos el rey. Ya no nos subyugan más los romanos, lo colocamos cada rey y lo hacemos rey. Y como los discípulos no dijeron nada en cuanto a la multitud, ellos se sintieron bastante copados, porque la madre de los hijos de Juan y Jacobo fue a pedir un puestito ahí de diputado, otro senador, para los hijos, porque si viene el reino, este es el Mesías, vienen las bendiciones del reino. Lo agarramos a Él, el Mesías ya lo tenemos, lo hacemos rey. No entendieron la verdad espiritual del propósito que tenía. Él venía a salvarlo de sus pecados. Esa es la connotación del Cordero que dice en Isaías 53, a morir por su pueblo. Isaías lo profetiza, no lo vieron, el siervo sufriente. ¿Me entienden? Lo menospreciaron, porque cuando vieron que Él no iba a ser rey, la gente ya empezó a buscarlo solamente por las cosas que veía, porque dice que la gente lo empezó a asir, como a tomar. Fíjense, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la señal de la multiplicación, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Un profeta que había de venir al mundo. Moisés anunció en Deuteronomio 18:15 que Dios levantará un profeta y a él oiréis. Este es el profeta. Este es el profeta que Moisés dijo. Este es el profeta. Pero mirá lo que dijeron. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí es cuando sucede lo que conocemos, de la tempestad del mar y Jesús camina sobre las aguas y demás. ¿Qué Jesús querían ellos? ¿Qué tipo de Jesús querían ellos? Político, social, ¿sí? Alguien que pueda satisfacer intelectualmente. Fíjate vos qué interesante, que está hablando de que ustedes me siguen porque vieron el milagro. ¿Sí? En esto también puede ocurrir la gente que quiere buscar, como los griegos que leímos hoy. Tenían un montón de divinidades que quieren adorar, pero no pueden adorar a Cristo, al Dios vivo y verdadero, porque no lo conocen. Y a Dios se le adora por medio de ¿quién? De Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 lo dice, ¿o no? Es un solo mediador. No podemos adorar a Dios si no es por Cristo. La samaritana adoraba en un monte. Adoraba, sí, pero adoraba de manera incorrecta. No por medio de la esperanza que le había dado a Israel, esperaba a un profeta. Y Jesús le dice que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando la mujer va, así como Nicodemo que va de noche, le dice, ¿cómo siendo un hombre viejo va a entrar de vuelta? No entendió nunca la verdad espiritual que Cristo le quiso dar. Necesitaban nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. A Jesús lo querían hacer rey, no se olviden de eso. Pero para el reino de Dios no calificás por más que seas judío y tengas las chances, las credenciales, las promesas, seas hijo de Abraham. Porque están todos en pecado, necesitan nacer de nuevo. Entonces fue un impacto muy grande para Nicodemo, porque le dijo, tú siendo maestro de Israel, no tienes estas cosas. Si te hablo de cosas terrenales, ¿cómo? Porque no lo entendió, lo tomó en forma literal, ¿cómo para meterme? Y Jesús está hablando de una verdad espiritual. Vamos a otro caso, la samaritana, capítulo 4. La mujer viene a buscar agua. Jesús le dice, yo tengo agua de vida eterna y va a saciar tu sed. Estoy parafraseando para que se pueda entender.
Vos tomás esta agua, vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te daré es para vida eterna. No tendrás sed jamás. ¿Dónde está esa agua? Estaba pensando literalmente en el agua que podías hacer su sed fisiológica. De vuelta a una verdad y el lenguaje de lo que Jesús está hablando de la realidad espiritual. La metáfora es una realidad espiritual. Yo soy. Ahí está hablando también el agua de vida Jesús. Si bien no dice yo soy el agua de vida. Pero el agua que es viva y vida, como hablamos hoy, tiene que ver con la persona de Cristo. Él es el que puede dar vida. ¿Es así o no? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Una verdad espiritual de vida eterna. Si creía la persona, no solamente como un profeta, sino que el Cristo, el Mesías, tenía vida eterna. Eso es lo que le está diciendo. Capítulo 5. Vamos al de Betesda. Un joven que estaba ahí esperando que siempre el agua se pueda revolver y demás. Hay una expresión ahí del ángel que no aparece en los textos, pero supongamos que le dice, ¿quieres ser sano? Y él estaba esperando literalmente qué persona lo iba a agarrar y empujar a... No entendió que Jesús lo iba a sanar. De vuelta no entendió la verdad espiritual. Él estaba enfrente de la persona que lo iba a sanar. Así esto, él estaba pensando en alguien que tal vez lo pueda meter y ayudar y demás. Pero el que le estaba diciendo que haga lo que debe hacer es el sanador. El que le estaba diciendo a la samaritana el agua de vida es el agua de vida eterna. El que le estaba hablando a Nicodemo es el único que puede hacer nacer de nuevo. El Lázaro también, ahí vamos a ver cada uno. Entonces, el contexto de Juan 6 es importante, hermanos, que entiendan que está hablando del acontecimiento que pasó a Israel en el desierto. Israel se quejó, Dios mandó maná. ¿Se acuerdan? Mandó codornices. Querían agua, Dios hizo brotar agua de las peñas. ¿Se acuerdan? También tiró un árbol con las raíces, ¿se acuerdan? Y esa agua salada, amarga, las aguas de mar, aparece, ¿no? Se hicieron dulces, potables. Es interesante. Dios proveyó, dio providencia, preservación de las ropas de ellos, estuvieron en el desierto, todos no se cambiaban de pincha como nosotros. Dios siempre es sustentador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Juan 6 dice que yo soy el pan que nutre y que alimenta. Ahora fíjense qué interesante, cuando leemos el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan, el que a mí viene. ¿Por qué? Porque el que viene a él, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. No tendrá hambre, no tendrá sed. Hay muchas personas que llegan a Jesús de una u otra manera buscando satisfacer a través de un Jesús místico o de milagros. A través de querer un Jesús que pueda saciarlos intelectualmente. A través de un Jesús que lo pueda saciar a través de lo que me da. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es el Jesús que se inventan las personas y aún muchos cristianos quieren ir o hacerse de un Jesús distinto a lo que Él quiere, que es salvar. Lo que la gente quería de Jesús son solamente sus añadiduras y sus bendiciones. Y querían hacerlo rey porque tenían los beneficios de la opresión justamente de los romanos, pero la bendición y beneficio de ellos estar satisfechos sin ir a ningún lado. Si hace este milagro de 5.000, imagínate, todos los días no es un milagro, tenemos la comida todo el mes. Si así sanó a estas personas, imagínate, tenemos cualquier enfermedad. Querían salir de todas esas mientras Jesús, ¿qué pregonaba? ¿Qué predicaba? Él vino a la circuncisión, ¿qué predicaba? El evangelio del reino. Que se arrepientan, que crean en Él. Que si no me creen a mí, porque miraron, crean las obras de mi Padre, esos son señales para que se vean. Pero ellos, Jesús les dice, ustedes no vienen por las señales, ¿en qué quedamos? Mirá a Dios a comer el pan. Dios dio a través de Moisés el pan que desciende del cielo, este viene del cielo. Este da vida al mundo. Amén. Tenemos Juan 6, 38, 35, 48 y 51, el pan de vida. En Juan capítulo 8 tenemos, versículo 12, la segunda declaración del yo soy. Yo soy la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De vuelta a la palabra vida. La vida justamente eterna, la vida abundante en Él. Él es la luz. Él no es solamente algo que refleja el resplandor de la gloria de Dios. Él es esencialmente la luz. Él es luz y Él da luz. Miren esto. Él es el pan de vida, pero también da vida. Amén. Entonces hay metáforas que van
como hilándose, lo vamos a ir viendo. No solamente Él es vida, sino que también Él da vida, ¿me entienden? Entonces esto es importante. ¿Para qué la luz? Para alumbrar el camino, para disipar las tinieblas. Tenemos un principio análogo de comparación, que Dios separó las tinieblas de la luz. Juan lo usa en su carta, ¿se acuerdan? La epístola, la luz, las tinieblas. El andar en la luz simboliza andar en Él. El andar en las tinieblas, andar conforme al lenguaje y el sistema del mundo. ¿Se acuerdan Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es andar en la luz. Los hijos de luz tienen que aborrecer ¿qué? El pecado, el sistema del mundo. Deberíamos hacerlo siempre, en todo momento. ¿Cómo lo hacemos? Lográndolo y confiando en el gran yo soy. Yo he vencido. Hermanos, la luz no solamente para alumbrar el camino, es para alumbrarnos nosotros mismos. Porque Él es la luz y no solamente disipa las tinieblas para que caminemos hacia Él, siempre mirando los ojos y poniendo nuestros ojos en Jesús, sino mirándonos hacia nosotros mismos, cómo está nuestro estado. La palabra es un espejo en la cual nosotros nos reflejamos, nuestro rostro, se refleja a través de la palabra. ¿Cómo estamos? Estamos tristes, angustiados, débiles. Pidamos fortaleza al Señor. Amén. Él es la luz. Él es la luz, hermano, y estamos en la luz. El apóstol Juan lo dice. Somos, en Colosenses también, tenemos una herencia con los santos en luz. ¿Qué pasa? Que muchas veces andamos o no amoldamos a este mundo. Nos conformamos en vez de ser transfigurados por la misericordia de Dios, que hizo toda la obra perfecta de salvación, y nos comportamos como si fuéramos mundanos. Debemos andar en luz. Yo soy la luz del mundo.